Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue le llame, y le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La reflexión de hoy se titula: Cuando el Señor venga, te halle velando. Lucas 12, versos 35 al 48. Se cuenta que en el siglo pasado, en un país de Europa, un turista por casualidad pasó por una casa cuyo jardín estaba perfectamente atendido, el césped debidamente cortado, cada sección de flores con apariencia exuberante y tonalidades diversas, lucía fertilizado a perfección. Todo indicaba una atención cuidadosa. Nada allí daba la impresión de descuido. Esto, lógicamente, captó el interés del visitante, quien se acercó a un jardinero que atendía el lugar. Le hizo algunas preguntas, entre ellas: ¿cuántos años lleva usted en este jardín trabajando? 40 años. ¿Siempre ha mantenido este lugar atendido de esta manera tan hermosa y eficiente? Sí, los últimos 40 años. ¿Tiene un jefe muy exigente al parecer? No, todo lo contrario. Él no vive aquí. Ha venido 3 veces a recorrer este jardín, y la última vez lo hizo hace 30 años. Yo solo sé
que cuando venga debe encontrarlo atendido de la forma correcta, tal como Él lo dijo. Esta es mi responsabilidad en presencia o en ausencia de Él. Un saludo cariñoso en Cristo a cada uno de los oyentes que en cualquier lugar accesan a estas reflexiones bíblicas, las cuales compartimos cada domingo en YouTube, en los canales Venid a la Fuente o a Sendas de Paz Stereo. Pastor Héctor Morales, quien les habla, y ora para que la palabra de Dios, del Dios viviente, corra y sea glorificada, llevando un mensaje de esperanza, aliento, reto a servir al Señor y a una vida que crece y se fortalece en Cristo. Amable oyente, la historia que compartimos a manera de introducción, lo que es, demuestra lo que es la fidelidad, la responsabilidad y la perseverancia de un trabajador. La palabra de Dios abunda en ejemplos de estas cualidades tan estimadas al corazón de Dios. En el pasaje bíblico de hoy que ya hemos leído, el Señor Jesús llama a sus seguidores a mantener una actitud vigilante, perseverante y fiel, para que no hayan sorpresas ni sorprendidos al momento de su regreso. A menudo el Señor Jesús decía que dejaría este mundo, que se estaba preparando su reino y que volvería otra vez para reinar. Enseñó también que su segunda venida sería en un tiempo inesperado. En ninguna manera dio a entender que se trataba de un truco o una trampa, en la cual Dios esperaba sorprenderlos. La Escritura es clara al expresar que Dios, retarda su venida para que tengamos mejores oportunidades de seguirle y de servirle, según segunda de Pedro 3:9. Las personas que han creído las palabras de Dios tocante al establecimiento del reino de Cristo, aquellos que le han aceptado y reconocido como Señor y Salvador, que proclaman ser salvos y que afirman ser cristianos, muestran con claridad 5 características inconfundibles que el Señor Jesús enseñó de quienes se preparan para esperar su regreso. Número 1. No viven en hipocresía, sino con sinceridad. En el capítulo 12, verso 1, dice así: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ya hemos anotado en reflexiones anteriores que Jesús condenó esta forma de ser y actuar de los líderes religiosos de su época, a los cuales exhibió públicamente por la contradicción entre lo que ellos enseñaban de las Escrituras y lo que mostraban con la manera de ser. Amables oyentes, Dios no nos demanda perfección, sino sinceridad en esta dispensación. Un verdadero cristiano que espera el reino de Dios no lleva una vida doble o de hipocresía. Él está llamado a andar en la luz, en la verdad. Debe verse de manera clara y sostenida la concordancia entre lo que Dios enseña y el testimonio de su vida.
él o ella no está llamado a probar con sus propias palabras que es un ciudadano del cielo, un cristiano fiel, sino que otros se están dando cuenta que él o ella vive lo que predica de Dios. Si hay algo que ha afectado significativamente el avance del evangelio en nuestros pueblos, es esta contradicción, la cual Satanás ha sabido aprovechar para frenar el crecimiento de la obra de Dios. Vivamos con sinceridad las enseñanzas dejadas por Cristo mientras esperamos su venida, y no con la hipocresía la cual exhibió públicamente el Señor de los religiosos de su día. En segundo lugar, testifican de Cristo sin temor. En los tiempos de Cristo y los primeros discípulos podía costar la vida ser un seguidor suyo. Muchos fueron desterrados, apresados y matados por su fe, pero esto jamás debía ser un motivo para detener el avance del reino de Dios, sino, siendo conocedor de todos los tiempos y lo que vendría aparejado con ello, dijo a sus seguidores: mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas capítulo 12, versos 4 y 5. Hoy, amables oyentes, el mensaje de salvación puede llegar muy lejos con los medios tecnológicos. La pandemia del nuevo coronavirus nos ha impuesto un distanciamiento social, pero el virus no se transmite por la internet, herramienta que Dios ha puesto a nuestra disposición. No pierda su valioso tiempo que Dios le da para su propia satisfacción. Aprenda, aproveche a servir y honrar a Dios. No tenga temor de identificarse como su seguidor, un seguidor de Cristo. Testifique prudentemente de su fe y entregue a Dios. De su fe y entrega a Dios. No se avergüence de usar la Biblia. Empiece en la burbuja familiar un tiempo con Dios, adorándole con los cantos, edificándose en su palabra, orando por las necesidades y dándole gracias por todo. No tenga temor de testificar de Cristo. Es nuestra segunda característica mientras esperamos su regreso, enseñó Cristo. En tercer lugar, viva confiadamente mientras espera que Cristo venga otra vez. Esta es una característica muy importante para la salud integral. Desde la caída del hombre en el Edén se desató la inseguridad, el temor, la desconfianza, la insatisfacción, la ansiedad, la depresión y hasta la desesperación. Estas tres últimas han surgido con mayor intensidad en nuestro actual siglo XXI. Al parecer, el hombre posmoderno nunca está satisfecho. Siempre habrá algo más que se requiere. Todos luchamos y nos fatigamos por mantener un mismo nivel, casi en todos los ámbitos, a pesar muchas veces de pagar un alto costo que conlleva esta forma de vivir.
Es así que se descuidan áreas de mucha sensibilidad integral, como por ejemplo lo espiritual en la vida familiar, lo ético, lo moral, lo emocional, etc. Y así, con marcadas carencias, nos enfrentamos a los retos que impone la vida. Por ejemplo, el trabajo, el estudio, la familia, el matrimonio, la iglesia, los negocios, etc. Con resultados desconcertantes, porque la corrupción y la maldad penetran todos los estratos, o a todos los estratos y a todos los niveles, con resultados muy negativos. ¿Qué hacer? Aquí Jesús nos llama a ordenar nuestro ser interior. Nadie será capaz de ayudar a otro si no pone en orden su mundo interior. Usted, como hijo de Dios, haga un alto en sus rutinas cotidianas y busque a Dios. Muchos dicen: tengo que buscar de Dios. No es igual buscar a Dios, porque es el buscar a Dios, es tener una conversación con Él, con su persona, es oír sus palabras, es hacer su voluntad, es sincerizarse en verdad con Él. Entonces, buscar de Dios es buscar algo que Él ofrece, que Él ha dado o que Él ha permitido o que puede ayudar. Por ejemplo, como cantos, voy a escuchar cantos que hablan de Dios, programas que nos hablan del Señor, testimonios que será de Él, retiros, entrenamientos, etc. El Señor dijo en Mateo 6, 33 y 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aprenda a vivir, amigo oyente, un día a la vez con Cristo. David dijo en el Salmo 63:1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Amable oyente, las cosas a veces se tornan tan duras y solitarias como un desierto árido sin agua. Pero aún en tales circunstancias, allí podemos encontrar a Dios y saciar toda nuestra necesidad. Confíe en el Señor, viva su día esperanzado en Él. Haga suyo lo escrito en Filipenses 4, 6 y 7 que escribió Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es, amigo oyente, terapia de Dios para estos males del siglo XXI que están creciendo de una manera exponencial. Mire, por ejemplo, y considere lo que dice David en el Salmo 43, cuando agobiado por los problemas de la vida y de sus enemigos, pudo decir lo siguiente: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado?
¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amable oyente, le invito con toda humildad a dar el paso de creer lo que ya sabe y ha leído de Dios. El paso de creer esto a confiar en lo que Él ha dicho. No es lo mismo. Creer es fácil. Confiar es difícil. Lo difícil. Ánimo, ya ha ganado por la gracia de Dios la mitad de la meta. Ahora le toca lo que ya cree. Confíe mientras espera su regreso. Esa es nuestra tercera característica que enseñó el Señor Jesucristo de quienes lo esperan. En cuarto lugar, comparte amorosamente lo que Dios le ha dado. El Señor Jesús es el modelo a seguir. Él dijo en 33 y 34, vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Todos sabemos que atravesamos momentos difíciles por lo de la pandemia. Muchos han perdido sus fuentes de ingreso. El discípulo de Cristo aprende de su Señor. Él lo dio todo porque nos ama. Así que una de las características intrínsecas de sus seguidores es compartir las bendiciones recibidas. Si usted es uno que ha quedado afectado en la fuente de ingreso, ármese del consejo de Dios y emprenda una forma de proveer para las necesidades suyas y de su familia. Dios lo acompañará dándole su bendición. Dice el apóstol Pablo, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado. 1 Tesalonicenses 4:11. Y en Hechos 20:35, Pablo repite un principio enseñado e ilustrado en la vida del Señor Jesucristo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así, amable oyente, la cuarta característica que distingue a uno que espera el regreso de Cristo es compartir las bendiciones de Dios. En quinto y último lugar, es diligente mientras espera. Nuestro texto de hoy es la conclusión de las características anotadas por el Señor de lo que debemos hacer con diligencia mientras esperamos su regreso. Observe por lo menos lo que dice el verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso es señal de diligencia. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan
a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa. La historia contada a manera de introducción de la reflexión de hoy ilustra vívidamente lo que es la diligencia a la que se refirió el Señor Jesucristo. El jardinero esperaba cada día el regreso del amo de la casa. Habían pasado 30 años desde la última inspección y todo estaba en orden día a día. El jardinero dijo: mi responsabilidad es mantener todo en orden, en presencia o en ausencia. A la hora que llegue, todo estará completo y en orden. Esto es diligencia de lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Esta pandemia, además de dejar secuelas de luto, dolor, pobreza, desequilibrios, inestabilidad, etcétera, está permitiendo hacer ajustes, cambios de actitud y comportamiento. Nos está enseñando muchas cosas que en otras circunstancias no se aprenden. Creo personalmente que Dios tiene un gran propósito en permitirla, pues sabe usted perfectamente que han habido y hay y habrán grandes desaciertos de la humanidad. Él está haciendo un llamado de atención en todo el mundo. La iglesia del Señor tiene también que hacer una lectura correcta de estos acontecimientos, porque su Señor no ha regresado aún para reinar. Muchas cosas han sufrido ajustes. Habrá que adecuarse a lo que se conoce como nueva normalidad. Oramos noche y día para que disfrutemos de muchas cosas que se tenían de manera colectiva y presencial. Sigamos perseverando con diligencia en estas cosas apuntaladas por el Señor Jesús, mientras sus discípulos esperan su regreso. No viven en hipocresía, sino en sinceridad. Testifican de Cristo sin temor. Vive confiadamente mientras espera su regreso. Comparte amorosamente lo que Dios le ha dado. Es diligente mientras espera. Amable oyente, nuestro texto enseña en el verso 38 que la noche de vigilia judía se dividía en cuatro turnos de 3 horas. Primera vigilia 6 a 9. Este es un tiempo, este turno es muy activo. La segunda vigilia de 9 a 12. Aquí las actividades van cesando. Es un poco algo pesado. La tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. Las actividades han cesado completamente y el cansancio y agotamiento hace presa. Es un turno muy pesado. Invita al sueño, a la inactividad. Y en el calendario de Dios, el Señor Jesús mencionó esta segunda y tercera vigilia, que son bastante pesadas, sobre todo la tercera vigilia, porque la cuarta y última ya repunta el amanecer y ya se escuchan los sonidos de un nuevo día. Así, en el calendario de Dios particularmente pienso que atravesamos esta vigilia. Hemos notado un adormecimiento que se ha agravado con el distanciamiento social, las cuarentenas, el quédate en casa, los
protocolos requeridos para frenar el avance del coronavirus y que debemos observar como ciudadanos responsables. No obstante, la verdad no se puede esconder. Si bien es cierto, muchos creyentes han redoblado sus esfuerzos en la fe y lideran movimientos familiares en las burbujas, guían, presiden, colaboran, etcétera. Otros se están acostumbrando a una vida fácil y han hecho suyo lo de Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y muchos, a causa de esta pandemia, se han acostumbrado más bien a una vida relajada y a quedarse en casa. Le hago una pregunta muy personal y directa. ¿De qué grupo de personas ha quedado usted? ¿De los que a pesar de las limitaciones sigue perseverando en estas 5 características con la inquebrantable convicción del regreso de su Salvador? ¿O ya se acostumbró a una vida relajada, sin compromisos ni responsabilidades? Amable oyente, mostremos como auténticos seguidores de Cristo estas 5 características visibles de manera sostenida mientras aguardamos su regreso, por pesado que resulte la segunda o la tercera vigilia del calendario de Dios. Recordemos las palabras de aprobación del Señor cuando dijo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Que usted y yo, mi querido amable oyente, nos encontremos haciendo así, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo en esas 5 características. Amable oyente, llegamos al final de esta reflexión dominical, animándoles a caminar esta semana que comienza agarrados de su mano, manteniendo viva y fresca nuestra comunión con Dios. Que mi Señor Jesús les bendiga ricamente.